Pues vamos a empezar. Buenas tardes. En primer lugar, agradeceros a los organizadores de esta nueva edición del máster, pues el haber contado conmigo para hacer esta charla inaugural, esta conferencia inaugural. Para mí la verdad es que es algo que me ha ilusionado porque hace, como ha dicho Eduard, pues bastantes años que me estoy dedicando a estos temas, como ha dicho él, pues en el conjunto de Europa, compartiendo con muchos investigadores, y es algo con lo que realmente he disfrutado y espero continuar disfrutando en los próximos años. Entonces, el título tiene esta frase inicial, Laboratorios de la Integración Europea, es una expresión que si buscáis en Internet se utiliza mucho para hablarnos de estos espacios transfronterizos que tienen, por razón de la misma frontera, pues dificultades de muchos tipos, de tipos legales, administrativos, técnicos, etcétera, para mantener relaciones entre un lado y el otro de la frontera. Entonces, que s'assent així también, bueno, m'acosto. Entonces, estos esfuerzos para superar, ¿no?, estas barreras transfronterizas han traído cambios en las mismas legislaciones europeas, que es por esto que de aquí deriva esta expresión de laboratorios de la misma integración europea, unos entre muchos. A partir de aquí, permitidme, voy a pasar a hablar un poco del marco europeo y no tanto de la Cerdaña, de lo que ocurre exactamente en la Cerdaña, porque es lo que vais a trabajar en la estancia que vais a hacer allá y en los talleres posteriores. Por tanto, voy a enmarcarlo yo todo el tema en una visión más de conjunto de lo que ocurre en estos espacios de frontera en Europa. Algunos de vosotros habéis pasado frontera, habéis venido de América Latina para entrar en Europa y sabéis lo que suponen las dificultades para entrar en Europa. Una vez estáis aquí dentro, las cosas en principio son más fáciles, pero cruzar las fronteras externas de la Unión Europea, pues como en otros casos también, pues es algo que no es fácil y lo sabéis, ¿no? En cambio, cuando estamos dentro, cruzar fronteras, cruzar los espacios fronterizos de las fronteras internas de Europa es algo mucho más fácil ya, al menos para los que somos ciudadanos europeos, que ya hablaremos de esto. Esto no siempre ha sido así, sino que forma parte del mismo proceso de construcción europea y realmente esto es así básicamente desde hace aproximadamente unos 40 años, cuando, bueno, a partir del Tratado de la Unión Europea se pone en marcha un proceso de facilitar esta permeabilización de nuestras fronteras internas. Estáis en una comarca que precisamente es particular porque tiene esta frontera. En principio es particular también porque es una comarca que en la cordillera de los Pirineos es una planicie, una altiplanicie, más que un valle, como puede ser el Valle de Arán. Y esto le da una singularidad. El tipo de poblamiento que vais a encontrar, ¿no? Tiene más facilidades en una zona plana, bastante única en todo el Pirineo, en toda la cordillera, ¿no? Esta es una de sus singularidades, la otra es la existencia de la frontera. Esta frontera que se estableció en el siglo XVII con el Tratado de los Pirineos en 1659. Este tratado supuso la partición de Cataluña en dos partes, ¿no? Y con esta partición, el Principado de Cataluña, que formaba parte de la antigua corona de Aragón, pues quedó fracturado y con él la comarca de la Cerdaña. No voy a entretenerme más aquí, pero
Desde, por tanto, tiempos históricos, los habitantes de la Cerdaña han convivido con la frontera, manteniendo entre ellos vínculos de parentesco, vínculos sociales, vínculos económicos, a pesar de esa frontera. Y todo ello tendréis ocasión de experimentarlo, de vivirlo, cuando vayáis allí. Veréis que pues, la dinámica de relaciones transfronterizas es bastante importante en muchos aspectos. Pero lo que voy a hacer yo, como os he dicho, es contextualizarlo, no ceñirme a esta comarca. Y permitidme que vaya a empezar con una pequeña referencia personal, con un viaje transfronterizo que tuve ocasión de hacer hace unos años en lo que sería más o menos la antigua Lotaringia, no sé si os suena este nombre, fue una de las partes, uno de los territorios en que se fragmentó en la Edad Media el antiguo imperio carolingio. Entonces, esto más o menos fue una ruta que empezó entre Francia y Bélgica y fue descendiendo hasta llegar a la frontera de Francia con Suiza. Entrando en algún detalle, empezamos con la zona de la eurociudad de Lille, que agrupa un área metropolitana donde hay municipios de la parte francesa y también de la parte belga, y donde, por ejemplo, encontramos, aquí tenemos la primera foto arriba a la izquierda, un edificio en la Grand Place de Lille que nos recuerda un poco lo que son las Grand Place belgas, por ejemplo, la de la misma Bruselas. En la segunda foto está un servidor en la Place Jacques Delors. Jacques Delors ha sido uno de los grandes impulsores de las últimas etapas de la Unión Europea, y esta plaza es una plaza transfronteriza de dos municipios de esta zona, que son Jalouin y Menin. Esta placa pues, lo recuerda, y es un hito de una pequeña muestra de cooperación transfronteriza, como hay tantas iremos viendo en la Unión Europea. Después está este palacio de Aquisgrán, la sede de lo que fue precisamente el palacio de Carlomagno, uno de los fundadores de la idea europea. Pasamos a Maastricht, donde se firmó el Tratado de la Unión Europea, pero una ciudad más bien fronteriza, no una de las grandes capitales europeas, sino uno de esos momentos en que los grandes jefes de Estado no quieren ir a casa del otro y buscan un sitio más o menos neutral para encontrarse, ¿no? Y pues Maastricht representa un poco esto. Y continuamos con la Porta Nigra en Trèveris, lo que fue frontera del antiguo imperio romano, aquí en el río Mosela, ¿no? Donde terminaba el imperio y estaba la zona germana. Por tanto, una de las fronteras externas de lo que fue la primera unidad europea. Terminamos el viaje en este aeropuerto trinacional, que es llamado de Basilea o de Basilea-Mulhouse-Fribourg. Este aeropuerto, que está en Francia, tiene una entrada directa a Suiza y también da servicio a la ciudad pues, alemana, y es un proyecto trinacional en una zona transfronteriza. Por tanto, esto es un poco lo que con esto os quiero orientar sobre lo que va a ser la charla. Lo recomiendo. Los viajes transfronterizos descubren espacios menos habitados por nosotros los turistas y además son muy interesantes. Y con esto vamos ya al guión de la charla. Voy a hablar muy brevemente de la geografía como disciplina y su relación con las fronteras, y con 4 o 5 unos conceptos que vamos a ir oyendo a lo largo de la conferencia. A continuación ya voy a centrarme en las fronteras de la Unión Europea,
Necesariamente haré una referencia a las fronteras externas, pero muy breve otra vez, porque las que nos interesan son las internas. Estas las enmarcaré en el proceso de integración europea para poder entenderlas mejor, y a continuación pasaremos a ver diferentes tipos de espacios fronterizos que encontramos en Europa, con diversidad de factores que los caracterizan, ¿no? Razones o factores geográficos, históricos, culturales, económicos, etc. Y una vez caracterizados, ya iremos a hablar de relaciones transfronterizas, viendo diversidad de casos, y la cooperación transfronteriza. Intentaré explicar en 4 claves qué es y cómo funciona, y acabando con otros ejemplos de entidades de cooperación y algunos proyectos. Todo esto con ejemplos a escala europea, pero con algunas referencias más específicas también a la zona de los Pirineos y alguna a la Cerdaña, para conectar lo que realmente vais a hacer con lo que expongo. Vamos adelante, pues. En este primer punto, las fronteras en el campo de la geografía se sitúan básicamente en el ámbito de la geografía política, básicamente, pero no solo. Ya sabéis que la geografía, o algunos que no estáis tan familiarizados lo digo ahora, ¿no? Pues es muy transversal con muchas otras disciplinas, ¿no? Y también, pues, también dentro de los ámbitos que están en la geografía, pero básicamente la situamos en lo que es el campo de la geografía política, conectada con muchas otras ciencias sociales, la sociología, la ciencia política, el derecho, economía, entre otras. Hablamos de 2 etapas normalmente cuando presentamos este tema. Una primera, donde la geografía se preocupó mucho para explicar cómo surgían, cómo se formaban y qué tipos de fronteras existían, intentando generalizarlo a través de tipologías diversas, etc. A partir de aproximadamente los años 60, cuando se desarrollan las geografías críticas, entramos en otra mirada sobre las fronteras que incluye también las consecuencias de los espacios, de esos espacios de frontera para la ciudadanía que las habita, las narrativas que justifican las fronteras, qué actores participan en ellas, etc. No voy a extenderme más en este punto, y en cambio voy a derivaros, para aquellas personas que os interese más el tema, a una excelente conferencia de la Societat Catalana de Geografía, realizada por nuestro colega de Santiago de Compostela, Juan Manuel Trillo, que trata ampliamente sobre aspectos teóricos de las relaciones entre geografía y fronteras. Por tanto, lo derivo aquí. A continuación, estos conceptos, que también voy a pasar rápidamente. El de frontera entendemos de entrada como frontera internacional. Utilizamos la frontera con muchos significados, a veces incluso metafóricos, ¿no? Vamos a centrarnos en la frontera internacional, y entendemos la frontera como línea divisoria. Esto es claramente así en un lenguaje como el castellano, el catalán, el francés. En inglés se suele distinguir entre la palabra border y boundary. Y boundary es una palabra que se acerca más al segundo concepto que está aquí, que es el del espacio transfronterizo. Es decir, toda aquella región, grande o pequeña, la escala puede variar según el tipo de análisis que queramos hacer, alrededor de esa línea fronteriza. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos ya esos 2 conceptos, a los que sigue el de las relaciones transfronterizas. Serían pues, las relaciones que se establecen entre las poblaciones a un lado y el otro de la frontera. Por ejemplo, relaciones en residencia-trabajo que necesitan cruzar la frontera.
por poner un ejemplo básico. De ahí tendríamos también otro concepto que es el de las asimetrías. Cómo se ha construido una parte y la otra de un espacio transfronterizo y qué similitudes, y cuando decimos asimetrías, sobre todo, qué disparidades hay y qué comportan estas diferencias o estas similitudes entre ambos espacios. Y esto es un objeto de interés no, vamos a decir, teórico, sino que el análisis o la comprensión de estas asimetrías es lo que nos permite luego también pasar a un diagnóstico más adecuado y la capacidad de planificar acciones, por ejemplo, de desarrollo local en estas zonas. A continuación, unas palabras que quizá habéis oído últimamente porque se están utilizando, porque están desgraciadamente muy de moda, ¿no? La refronterización o la complementaria, la desfronterización. Refronterizar significa que aquellas condiciones que se dan de control o de seguridad, ¿no? de paso en una zona de frontera, se hacen más complejas, más duras, más difíciles. Desfronterizar es, en cambio, lo contrario, ¿no? Lo que ha sucedido con nuestras fronteras internas en estas últimas décadas es un proceso de desfronterización. Lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos más bien tiende a lo contrario. Tendremos tiempo de hablarlo un momento. Bien, la cooperación transfronteriza, lo que tengo que decir de aquí, la idea de cooperación ya parece que se entiende, ¿no? Es cooperar entre las dos partes de la frontera. Lo importante es que retengamos que cuando hablamos en la Unión Europea de este concepto, hablamos de una cooperación de tipo institucional, es decir, que dirigen las administraciones y que estas administraciones son, en todo caso, subestatales, es decir, no hablamos de cooperación transfronteriza si son el gobierno central de España y el de Francia los que están tratando cuestiones entre sí. Entonces, aquí estamos hablando de relaciones internacionales, que pueden tener componentes transfronterizos, y lo tienen a veces, sino que este concepto se trata de los municipios, los consejos comarcales, a las diputaciones provinciales o los departamentos, por ejemplo, en Francia, las comunidades autónomas, los estados federales, que dirigen o gestionan estos procesos y en los cuales también participan colectivos que pueden ser asociaciones públicas, ¿no? Asociaciones ciudadanas o incluso empresas del sector privado que participen en ellas. Otro concepto que puede salir en algún momento es algo que es muy frecuente en las zonas de frontera, que son las ciudades mellizas. A veces es una sola ciudad que por razones históricas, veremos algún caso, quedó partida en un momento dado por una frontera que se estableció, por ejemplo, en el siglo XX, pasó en varios casos. ¿De acuerdo? Otras simplemente son ciudades que a lo mejor una o las dos están a una cierta distancia, pero que tienen una larga tradición de compartir mil y una dinámicas sobre el tema. Esto es la zona de Iguazú, donde tenemos un caso de triple frontera y de un espacio muy turistizado, urbano, ¿no? También rural, etcétera, que tiene el interés de combinar o de una importante acción de cooperación transfronteriza para gestionar un territorio tan interesante como este. Es la única referencia que voy a hacer a América Latina. Podría hablar del Mercosur también, donde hay unas dinámicas cada vez más interesantes de libre circulación. Vamos a las fronteras de la Unión Europea. Tanto las externas como las internas tienen unas normativas de base que serían conjuntas y que tienen como punto de partida, como decía yo, el Tratado de Maastricht, el de la Unión Europea del 92. En estas fronteras externas tenemos básicamente dos bloques, que son dos bloques compactos y además dos bloques problemáticos. Toda la zona del Mediterráneo y lo que sería la parte de la zona oriental. Son fronteras duras,
muy difíciles de franquear para los ciudadanos no europeos y son un reflejo de los contrastes globales que hoy estamos sufriendo, ¿no? Comparables a otras del mundo desarrollado. A mí el Mediterráneo me recuerda inmediatamente a la frontera de México, aunque una sea con mar y la otra por tierra, ¿no? Pero igualmente muy duras las dos, ¿no? Después tenemos algunas de estas fronteras externas con países del mismo continente o en Europa, pero que son mucho más suaves. Países que no son de la Unión Europea o incluso no están en el espacio Schengen. Pero vamos ya a entrar un poco más tarde en esto. Tenemos una política europea de vecindad, solo mencionarlo, y dentro de esta política europea de vecindad toda la cuestión de seguridad, de control, es muy importante y cada vez es más. Por ejemplo, está la gestión policial, ¿no?, a través de la agencia Frontex, ¿no?, con todas las tecnologías de control que se han ido desarrollando en los últimos años. Conflictividad, pues mucha. Tenemos todos los conflictos asociados con todas las personas que desean venir a encontrar un futuro dentro del espacio europeo, pero tenemos conflictos también con temas del narcotráfico, tenemos cuestiones como el terrorismo. De hecho, hemos vivido una serie de atentados muy importantes a lo largo de estas últimas décadas. Y tenemos realidades geopolíticas muy cercanas, pues, a las que hemos contribuido en parte, como puede ser el colapso de Libia, ¿no?, de estados como Irak, de Siria o ahora la guerra de Ucrania, ¿no? Y tenemos una estrategia, me parecía interesante mencionarlo como última referencia a estas fronteras externas, esta estrategia de alejamiento de nuestras fronteras externas, ¿no? No en la zona oriental, eso no es posible, pero sí en la parte del Sahel, en la parte africana, donde estamos teniendo acuerdos con países del norte de África para que participen en frenar la inmigración extracomunitaria, ¿no? O con Turquía también, cuando sucedió todo el colapso de Siria. Vamos ya a las fronteras internas, entonces. Bueno, estas son las que nos marcan los límites entre los 27 estados de la Unión Europea y también con algunos países vecinos, básicamente los países del espacio Schengen. Tenemos aquí a Suiza, tenemos a Islandia y tenemos a Noruega, ¿de acuerdo? No son Unión Europea, pero tenemos libre circulación, por ejemplo, para entrar en Suiza sin problemas o en Noruega, ¿de acuerdo? En cambio, no sucede así con Irlanda, por ejemplo, que es un país que es de la Unión Europea, pero no pertenece al espacio Schengen. Por tanto, tenemos algunas... Unión Europea y espacio Schengen no son exactamente lo mismo. Un poco sucede con el Tratado de la Unión Económica y Monetaria. Aquí os he destacado estos dos tratados. La Unión Económica y Monetaria es la que fundamenta el gran proceso de integración de la Unión Europea. Es básicamente un proceso de integración económica. Ello incluye el haber compartido desde 2002 la moneda del euro. Por tanto, hablamos de zona euro, pero hay hasta 7 países en la Unión Europea que no están utilizando el euro, ¿de acuerdo? Y en cambio hay otros países que no están aquí, en la Unión Europea, que sí que lo utilizan. Por tanto, espacios con intersecciones, pero que no son exactamente los mismos. Y apuntaría al final estos acuerdos sectoriales que son muy importantes para las relaciones transfronterizas, más allá de estos acuerdos que nos permiten movilizarnos fácilmente, ¿no? Acuerdos como temas de seguridad social,
de cobertura sanitaria, ahora hay unas tarjetas electrónicas que te permiten ir a la farmacia de otro país con esta tarjeta y que te reconozcan el medicamento que te recetó tu médico en tu país. Esto también facilita mucho la vida, ¿no? Y después está el tema del roaming, que cada vez pues, ha ido mejorando, pero bueno, tenemos todavía excepciones. Suiza es espacio Schengen, pero avisar de que no es, al menos en algunas compañías, depende de la que estáis, pues vais a tener roaming o no. Y si esto lo centramos en la Cerdaña, pues vamos a contextualizar de todo lo que he dicho. Pues tenemos que los Pirineos tienen la frontera entre España, Francia y Andorra, es un espacio Schengen, es zona euro, porque en Andorra tanto tiene acuerdos con la Unión Europea por la libre circulación como para utilizar el euro. Antes en Andorra se utilizaba indistintamente el franco o la peseta, pero ya no nos acordamos ni nosotros de esto. Y después, atención, porque en Andorra también hay problemas de roaming. Como Andorra está tocando la Cerdaña y quizá a alguien le puede ir a interesar lo que hacen de turismo en Andorra, pues a alertaros de tomar precauciones. Bien, estas fotos de aquí, esta es la de la firma, fijaros ya, que ya es una foto de época, cómo iban vestidos, cómo mayormente son señores los que salen en la foto, en fin. Esto es la firma del espacio Schengen y un monumento que hay en Schengen, otro de estos espacios neutrales, en este caso en el territorio de Luxemburgo. Pero Schengen no todo son facilidades. Hablábamos de esta conexión entre fronteras externas e internas y así sucede. En estos últimos años, en el Tratado de Schengen hay una serie de apartados que nos dicen que en determinadas circunstancias se puede volver a implantar controles policiales y se puede volver a cierres temporales de la frontera. Y esto, por ejemplo, sucedió claramente en el momento del COVID. El cierre de fronteras fue generalizado en toda Europa. Pero después del COVID ha empezado un proceso en que cada vez es más frecuente que bastantes países practiquen con alguna justificación que a veces tiene que ver con el tema, muchas veces se habla del tema del terrorismo y se calla mucho más los temas de inmigración, porque está mal visto que digas que cierras la frontera para no dejar pasar a los migrantes que ya han entrado en otro país, ¿no? Pues esto es lo que nos está sucediendo, por tanto, refronterizaciones. Quizá lo veáis en la Cerdaña, pero normalmente en el Pirineo está sucediendo más por la parte vasca y también por la parte catalana, donde hay más vías de paso. Una noticia, ya veis, del día 15 de La Vanguardia, dice: a pesar que es espacio Schengen, el gobierno francés cierra la frontera de manera frecuente y recurrente y establece controles que se ceban con los migrantes africanos. En los últimos años, 9 personas han muerto en la zona, la mayoría ahogados en el Bidasoa. El Bidasoa no es el Rin, es el Bidasoa. Y solo en Irún los recursos habilitados por el gobierno vasco han atendido a 40.000 migrantes en 6 años. La administración vasca reclama bajo este paraguas la frontera norte más recursos. Bueno, aquí hay un tema de competencias, ¿no? Esta semana también estaba reivindicándose en Cataluña este tema, en fin. Pero, en todo caso, este ejemplo para esta conexión con las fronteras externas, ¿no? Y vamos ya a estos espacios transfronterizos. Y esta primera caracterización geográfica, que es muy sencilla y a la vez yo creo que es muy útil, ¿no? Estas de carácter geográfico, yo he utilizado algunas veces estas 4 categorías, pero se podría complicar más, los espacios urbanos, rurales, de montaña, marítimos. En el caso de la Cerdaña lo situaríamos en un espacio de montaña y rural, ¿de acuerdo? En el caso de los espacios urbanos,
tenemos de una manera muy pronunciada la frontera entre Francia y Alemania, ese eje del Rin, y eso vendría a coincidir más o menos con el eje este de gran crecimiento de la Unión Europea, que se llama el espacio de la Blue Banana, ¿no? el de mayor capacidad económica, que va del norte de Italia hasta la región de Londres. Por tanto, tendríamos que una parte de esta Blue Banana está tocando a una zona de frontera. Los espacios rurales están por toda Europa. El espacio rural es el espacio predominante en términos de superficie, ¿no?, en toda Europa. Por tanto, hay muchas fronteras o muchos kilómetros de frontera que cruzan espacios rurales. Y pues la Cerdaña, desde este punto de vista, lo podemos contemplar, ¿no? España, Portugal, pues tiene básicamente una frontera de tipo rural, en parte montañosa, en otras zonas no tanto, ¿no? Y tenemos toda la llanura atlántica, ¿no?, el norte del continente, ¿no?, prácticamente llano, y por tanto las fronteras aquí no serían de montaña, pero en muchos espacios serían de carácter rural. Luego tenemos estas grandes cordilleras, empezando por la de los Pirineos, los Alpes, ¿no? Tenemos este mapa que las destaca especialmente, ¿no? Los Alpes escandinavos también, Noruega y Suecia, pues están separadas básicamente por una frontera de montaña. Tenemos en el centro de Europa los montes metalíferos, parte de los Cárpatos, tenemos en el sur los Balcanes, etc., ¿no? E incluso tenemos espacios marítimos de frontera, ¿no? Por ejemplo, el que separa el mar Báltico separa varias zonas de frontera que, sin embargo, tienen años de colaboración entre los países de esta zona, ¿no? Mediterráneo occidental, por decir un caso, Cerdeña y Córcega son dos islas que pertenecen a dos países diferentes, ¿no? El estrecho de Bonifacio está pues en una zona de frontera marítima, ¿no? Tendríamos el Adriático, etc. Vamos a los factores históricos, empezando por el factor de la delimitación. El elemento de delimitar con precisión las fronteras es algo muy reciente. El hecho de que vayáis a pasar la Cerdaña y sepáis exactamente cuándo pasáis la frontera es algo que se experimenta desde hace menos de 2 siglos. No es tan reciente, pero no ha sido así en mucho tiempo a lo largo de la historia, ¿no? Lo normal era tener unos tratados con una descripción que podían anunciar municipios, podían anunciar pueblos, ciudades, también valles, ¿no?, unos ríos que delimitaban la frontera. Por tanto, eran descripciones. No es hasta el siglo XIX que, con todo el despliegue de la topografía y la cartografía de más precisión, se empiezan a implantar con más claridad estas líneas de frontera marcadas en el territorio. Esto lo tenemos en las fronteras de todo el mundo, con este tipo de mojones, ¿no?, de piedra que nos indican los espacios, por donde pasa la línea. Por cierto, los movimientos de tierra en muchas de estas zonas son frecuentes y, por tanto, el mojón está comprobado que en muchos sitios se ha desplazado respecto de allí donde lo implantaron. Pero si nos vamos al caso de la Cerdaña, que tenemos pues el caso de Llívia. Llívia es un municipio que está en la parte de la Alta Cerdaña o Cerdaña de Francia, francesa, pero es un municipio, es un enclave español. Y eso sucedió por razón de esas descripciones que os decía, ¿no? Resultó que Llívia no era una ciudad, no era un pueblo, sino que estaba catalogada como villa. Y por tanto las villas no estaban en el tratado general que tenían que traspasar y se quedó Llívia como enclave español. Una curiosidad que vais a tener ocasión de ver. Siguiendo el caso de los Pirineos, tenemos una comisión de delimitación que marcó la línea en esos años, del 1863 al 69, y luego en el año 1875 quedó establecida una Comisión Internacional de los Pirineos, que todavía existe, y que se dedica a deslindar los problemas
que se originan por razones vinculadas a la división fronteriza. Por ejemplo, cuestiones de dónde cruzan unos determinados pastos o tierras de cultivo, etc. Incluso a veces edificaciones. Bueno, este sería un punto de vista histórico, pero otro muy claramente es las variaciones que ha tenido el mapa geopolítico, ¿no?, de Europa a lo largo de los siglos. Solo este ejemplo de la Europa posterior a la Primera Guerra Mundial, donde ha desaparecido el imperio austríaco y ya se anuncian, ¿no?, más o menos las fronteras que todavía hoy tenemos, aunque con cambios importantes respecto a los de este momento, ¿no? Aquí aprovecho para citar a Stefan Zweig, el escritor austríaco, que en sus memorias recordaba con nostalgia los trenes que circulaban por todo el territorio del imperio y que al fragmentarse este imperio en numerosos estados, pues esta coordinación ferroviaria pues quedó disuelta, ¿no? Esto es algo que todavía en Europa se está construyendo, ¿no? Una verdadera coordinación de todos los servicios ferroviarios. Bueno, apuntar aquí solo que España, con Francia y Portugal, y por tanto la frontera de los Pirineos, ha mantenido en cambio una frontera muy estable realmente desde el siglo XVII. Prácticamente coincide ese Tratado de los Pirineos con el fin de la guerra con Portugal, más o menos es en el mismo periodo, y se establecen estas dos fronteras de España con Francia y Portugal. Otro elemento histórico es el de las ampliaciones europeas. Si hemos dicho que la integración europea ha facilitado esta impermeabilización de las fronteras y esta aproximación de los espacios transfronterizos, está claro que aquellos países que llevan más años en este proceso de integración van con ventaja respecto a aquellos que han entrado más recientemente. ¿De En este sentido, los del Benelux, Bélgica, Holanda o Países Bajos y Luxemburgo, fueron los primeros, porque ya a finales de la Segunda Guerra Mundial ya establecieron los principios para una unión duanera a la cual se unirían en 1957 por el Tratado de Roma Francia, Italia, Alemania, formando el primer núcleo de la Comunidad Europea. ¿De acuerdo? En cambio, luego tenemos países que se han integrado pues, mucho más tarde, el caso de España, en el año 86, unos años después del fin de la dictadura o el establecimiento de la democracia. Por tanto, ya son bastantes años, el año que viene hará 40 años. Y en el caso, el último país que ha entrado ha sido en 2013, que es el caso de Croacia. Por tanto, algunos que llevan más retraso. Aquí vale la pena mencionar dos detalles o dos matices. El caso de los países nórdicos, que han entrado en la Unión Europea más tarde, pero en cambio desde los años 60 ya vienen colaborando fuertemente entre ellos, por ejemplo, a través de lo que se llama el Consejo Nórdico. Y en cambio los países del este de Europa, los que estaban en el bloque de influencia soviética, mantuvieron hasta la caída del muro unos fuertes controles en las zonas fronterizas. Aunque había contrabando, había cruces, era muy difícil atravesar las fronteras en la mayoría de países. Algunos eran más flexibles que otros, pero en general las cosas eran más difíciles. Por tanto, es en los últimos años que han tenido oportunidad de acercarse estos espacios transfronterizos entre ellos. Por tanto, volvemos a la Cerdaña. Hace muchos años que en la Cerdaña tenemos una frontera estable, hace ya 40 años que tenemos las dos Cerdañas próximas, desde Schengen ya las podemos atravesar con mucha facilidad. Vamos a los contrastes, a las asimetrías que llamábamos antes y poniéndoles algunas etiquetas, ¿no? Los políticos administrativos, ¿no? Por ejemplo, tenemos en Francia un Estado más bien de carácter
unitario, mientras en España tenemos un Estado descentralizado. Los sistemas de competencias, de distribución de capacidades son diferentes en una parte y la otra, y por tanto a la hora de establecer relaciones institucionales esto pueden suponer a veces problemas de contacto. También tenemos las respectivas legislaciones nacionales en todos los sectores y la Unión Europea trabaja para intentar armonizar tanto como puede estas legislaciones, pero está claro que la frontera ejerce como límite, ¿no?, de unas leyes y al pasarla empiezan otras leyes en muchos ámbitos que afectan nuestras vidas cotidianas. Podemos hablar de contrastes culturales, ¿no?, los lingüísticos, ¿no? En los Pirineos se habla español, francés, se habla catalán, se habla vasco y se habla aranés. Aparte de toda la gente que ha venido a trabajar, por ejemplo, en Andorra se habla mucho el portugués, ¿no? Son los inmigrantes que han venido a establecerse aquí. Si hablamos de estos aspectos étnicos, encontramos que hay importantes minorías nacionales en las partes exteriores de las fronteras de diferentes países, ¿no? En el caso de los Pirineos tendríamos el caso vasco, el caso catalán. En el caso de Hungría, por ejemplo, está en relación con muchos de esos espacios fronterizos, ¿no? Y tenemos muchos otros casos en Europa donde esto sucede, ¿no? Tenemos otros elementos, los religiosos, por ejemplo, he apuntado aquí. Quizás es cierto que las formas de vida, de cultura que tenemos en Europa son cada vez más similares, ¿no?, entre unos y otros. A pesar de todo, mantenemos al lado de estos aspectos legales que nos terminan en la frontera también todos los medios de comunicación, ¿no? Podemos imaginar la televisión pública española como una especie de paraguas, ¿no?, que termina de alguna manera en las fronteras del país, aunque los repetidores a lo mejor las cruzan un poco, ¿no? Pues esto sucede con todos los estados y, por tanto, esto forma parte de los marcos mentales que tenemos en cada país y, por tanto, estos marcos mentales se encuentran el uno con otro en estos espacios transfronterizos. Esto en la Cerdaña lo vais a experimentar. Cruzáis y, por ejemplo, el tipo de vivienda de los pueblos cuando pasas al lado francés es claramente diferente. Entonces, esto, para los arquitectos, esto lo vais a disfrutar mucho. Realmente son muy bonitos, pero diferentes. Aparte de las urbanizaciones de última hora que hemos puesto nosotros en el lado de España, que francamente, bueno, es otro tema. Tenemos los temas de percepción del otro, ¿no? Y aquí, por ejemplo, está el tema del hospital transfronterizo. Preguntarlo, yo no voy a aclararlo, pero recuerdo que cuando lo estudiamos en el principio de su desarrollo se hablaba de la preocupación de las personas de la otra parte de la frontera, de la parte de Francia, que tenían que ir a la sanidad española. Nosotros veníamos de muchos años de dictadura y de miserias en equipamientos, y estaban muy preocupados por ser atendidos por médicos españoles, enfermeros españoles, ¿no? Y esto era parte de su marco mental. Esto tendréis que preguntar si esto ha cambiado mucho, ¿no?, cuando tengáis ocasión. Luego los sentimientos históricos, ¿no? Voy a hablar de la línea Oder-Neisse, quizá os suena, es la frontera que desde la Segunda Guerra Mundial separa a Alemania con Polonia, ¿no? Pero si recordáis un poco el tema histórico, esta frontera no estaba allí antes de la Segunda Guerra Mundial. La parte polaca de esta frontera estaba habitada principalmente por alemanes. Estos alemanes, por razones de perder la guerra, fueron expulsados a Alemania, muchos fueron a Alemania Occidental. Tampoco conozco mucho el detalle, pero hubo en todo caso un movimiento migratorio tremendo, dejaron pueblos enteros vacíos, y fueron ocupados por los polacos que habían sido expulsados de la parte oriental de Polonia que había sido integrada a la Unión Soviética. Entonces,
imaginaros el ser vecinos, ¿no? Entonces era la Alemania Oriental, después de la Guerra Mundial, los alemanes de la Alemania Oriental sabían que tenían unos vecinos polacos que habían llegado a ocupar los pueblos que antes eran alemanes. Bueno, estos sentimientos históricos están hirviendo en muchas zonas de las fronteras europeas y afortunadamente la integración europea los ha suavizado muchísimo y hay muchas colaboraciones en estos momentos y muchas relaciones personales, sociales, de asociaciones, de lo que queráis, institucionales, que han ayudado a cambiar estas perspectivas que hace unas décadas eran tremendamente duras. Bien, si hablamos de diversidad económica, ¿no? Estructuras productivas, niveles de renta, el tema de los impuestos, ¿no? Por ejemplo, está en las fronteras. Aquí, cuando vamos a Andorra, los catalanes a comprar, sabemos que hay muchos productos que todavía mantienen un IVA muy bajo en Europa, en Andorra. Este es un tema muy espinoso para los andorranos porque es clave en las negociaciones que tienen en estos momentos en el tratado que se está renovando de asociación de Andorra con la Unión Europea, el IVA. Porque si sube el IVA, pues toda la estructura comercial de Andorra va a resentirse notablemente, ¿no? Eso sucede en otros espacios europeos, ¿no? Bueno, los franceses, en cambio, entran a, por ejemplo, antes hablé de la plaza, ¿os acordáis de la plaza Jacques Delors, entre Albuin y Menin? Pues esta es una calle de Menin, que da casi a la plaza esta, llena de tiendas donde los franceses también van a comprar porque aquí los precios son más interesantes. Vaya, claro, no vienen franceses de la Bretaña, los franceses que entran son gente que vive en zonas próximas. Lo mismo sucede en la Junquera, aquí en la frontera catalana, ¿no? La gente entra a comprar tabaco, alcohol, y gasolina, que es más barata, porque estos productos en España están con precios más baratos, con impuestos más bajos que en Francia. Bueno. Y ahora ya voy a algunos ejemplos de relaciones. Vamos a hacer un paseo a partir de este súper marco que os he montado y que espero que no os haya aburrido mucho. Vamos a citar algunos ejemplos, ¿no? Vamos a empezar por casos, unos cuantos, de transfronterizo urbano, que es el que contiene mayor densidad de relaciones, ¿no? Por su misma naturaleza, porque hay más gente. Y vamos a empezar aquí en este eje del Rin, el caso de Estrasburgo con la ciudad de Kehl, mucho menor, que está al otro lado del Rin y ya en la parte alemana. Hace pocos años inauguraron, bueno, y algunos más que pocos, un tranvía que cruza el Rin y conecta muy bien las dos partes de la frontera. Ese tranvía no fue nada fácil de hacer porque, aquello que os decía, las normas de las vías técnicas de seguridad de los dos países eran diferentes y tuvieron que hacer normas específicas para que esto pudiera circular, específicamente adaptarse a las normas francesas. En la aglomeración de Basilea tenemos un caso muy curioso. Antes os he hablado del aeropuerto trinacional, ¿no? En realidad lo que tenemos es un centro urbano con una gran capacidad de generar puestos de trabajo de alto nivel, ¿no? Tenemos las sedes de grandes empresas farmacéuticas como Novartis, ¿no? y otros sectores de una gran importancia, incluso es una gran capital del mundo del arte, del mercado del arte, por ejemplo, pero así como tiene unos puestos de trabajo de alta calidad, en cambio vivir en Basilea es muy caro, es carísimo. Por tanto, la gente vive en los municipios franceses donde la vivienda es más barata, en Saint-Louis, en Juninge, y luego, si quiere comprar electrodomésticos, se va a Alemania, a los municipios de Alemania, que están muy bien conectados todos ellos con Basilea. Y entonces, aquí hay una foto donde dice el Passerelle des Trois Pays, ¿no? La Dreelander Brücke, es una pasarela que se construyó para conectar los municipios de Francia
con los de Alemania y que pues, se cruza estupendamente. Aquí mismo, antes de la pasarela, hay un gran supermercado y los pueblos del otro lado, que no tienen demasiada oferta, porque no son muy grandes, comercial, cruzan continuamente a comprar a esta gran superficie. Otros casos parecidos, el caso de Luxemburgo, que en este caso es todo un país, no es Basilea, estamos hablando de un país, y que también por el lado francés cada día circulan gente que vive en Francia y entra a trabajar a Luxemburgo, pero también de las fronteras de Alemania y Bélgica pues se producen también otro tipo de movimientos. Algo parecido con Liechtenstein, ¿no? Otro pequeño país, con Suiza y Austria, ¿no? Y después un caso muy diferente, Viena y Bratislava. Aquí estamos hablando de dos capitales, pero dos capitales que están a 1 hora de coche la una de la otra. Es decir, yo si quiero ir a trabajar a Tarrasa desde Barcelona y con un poco de, como pasa normalmente, un poco de tráfico, pues ya puedo tardar esta hora de coche fácilmente. Pues hay muchos trabajadores de Bratislava que se trasladan a sectores de la construcción, servicios, etcétera, a la capital de Austria. Entre Copenhague y Malmö, no sé si conocéis el puente de Øresund. Es un puente de unos 8 kilómetros de largo que se puede cruzar en coche o se puede cruzar por ferrocarril. Hay un momento en que cambia de lado el tren porque en Suecia andan por un sitio y en Dinamarca por el otro los trenes. Por tanto, lo han tenido que organizar, pero mueve una gran cantidad de gente a diario. Tornio y Japaranda son dos pequeñas ciudades de estas mellizas que mencionábamos antes, que están arriba del todo del Golfo de Botnia, de donde arriba se encuentran Suecia y Finlandia. De Tornio y Japaranda citaré un par de veces el IKEA, que está en la parte sueca y que los de Finlandia pues, aprecian mucho porque se les instaló muy cerca y pues cruzan muchas veces para esto. Valka. Dos ciudades, en realidad una sola, casi con el mismo nombre, solo que una escrita en estonio, el otro en lituano, dos lenguas que en cambio son bastante diferentes. Está separada por un río en parte y está separada por la frontera desde que aparecieron los países bálticos. Los países bálticos como tales, como países independientes, aparecen después de la Primera Guerra Mundial. Y a ellos les tocó que les partieran la ciudad porque una parte de la ciudad hablaba estonio y la otra lituano. Y entonces el criterio lingüístico fue en muchos casos muy importante para establecer fronteras después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, estos también tienen una plaza tipo la Jacques Delors, transfronteriza, y estuve leyendo, no he estado, pero la gente mayor cuando se encuentra de un lado y de otro, como el estonio y el lituano son muy, muy diferentes, les cuesta mucho de entenderse entre sí. Así que los mayores se entienden en ruso, que era la lengua común que tenían más o menos los países soviéticos, y los jóvenes ¿en qué van a entenderse? Pues en inglés. Y luego pues aprenden palabras, sabrán decir cosas y tal, pero bueno, seguramente generalizado. Ya digo que no he estado, pero parece que va bastante la cosa por aquí. Gorizia y Nova Gorica es el resultado también de final de la Primera Guerra Mundial, zona disputada entre Italia y Austria. Hoy Nova Gorica es Eslovenia, pero antes era Yugoslavia. Eslovenia hoy independiente de Yugoslavia. Entre Oradea y Debrecen descubrí que una en Rumanía y otra en Hungría tienen unos acuerdos muy interesantes entre universidades que trabajan en el terreno de la medicina. Y como hay hospital universitario, pues los de Rumanía, que viven cerca, pues también pasan a algunos servicios que se dan en el hospital universitario de Hungría. Por otra parte, en la zona esta de Rumanía formaría una de estas minorías húngaras que están en otro estado, en un estado vecino.
Vamos ya a los espacios pues, más rurales y más naturales, que serían más parecidos a los que tenemos en la Cerdaña, y citar algunos famosos, ¿no? Como el lago Constanza o el Bodensee, entre Suiza, Alemania y Austria, ¿verdad? Es una zona que es rural, pero a la vez es bastante turística. Entonces, pues, ha habido que organizar todo el movimiento, y sobre todo en las épocas de verano, por ejemplo, se organiza en esta zona, y hay pues, colaboraciones muy importantes, por ejemplo, para sincronizar las compras de tickets de los ferries, ¿no? La información sobre horarios, etc., ¿no? Algo parecido pasa en estas zonas que sabemos de los Alpes donde se comparten pistas de esquí entre países, ¿no? Que están conectadas. O sea, hay una organización muy compleja para que este conjunto de servicios se pueda presentar de una forma unificada y fácil para el cliente. Encontramos otro caso de hospital, aquí en Gemünd o algo así, con este pueblo de Chequia, ¿no? Que para ir, este se parece bastante al hospital de la Cerdaña. Este pueblo de Chequia tenía como hospital más próximo uno en Chequia que está, creo que es como a unos 60 kilómetros de distancia, y en cambio el otro está al otro lado de la frontera, allí mismo, están pegados estos dos núcleos, ¿no? Pues finalmente pues, han hecho unos acuerdos para que puedan ir al hospital que está en la parte de Austria. Tenemos todo el tema de los parques naturales, esto que es muy frecuente, ¿no? En tantas zonas rurales y de montaña. Aquí solo he puesto un caso, la foto quizá no se ve muy bien, quizá podríamos haber apagado esta luz. Pero bueno, es una gran zona montañosa, ¿no? Donde coinciden dos parques nacionales, es decir, de máxima categoría, ¿no? El del bosque bávaro y el de Šumava en Chequia también. Y luego tantas y tantas poblaciones fronterizas, he escrito estas dos también entre Alemania y Chequia. Os confieso que estuve mirando Google Maps y entonces miré qué pasaba allí. Por ejemplo, en Bublava hay una estación con saltos de esquís, posibilidades de esquiar y esto, y pues habrá unas relaciones comerciales entre ellos y de aprovechamiento de turismo, pero no lo conozco demasiado, sino que solo explorando un poco y encontrando pueblos que están vecinos, consultas internet y vas a encontrar que hay relaciones. Pues aquí el ejercicio fue este. Y este de Potučki o algo así, que está en Chequia, es esta foto de este pueblo que vemos aquí, donde pasaría algo parecido. Vemos una calle con muchas tiendas, donde hay oportunidades también de comprar más barato. El anuncio de aquí es una apotek, una farmacia, y por tanto es posible que ofrezca productos farmacéuticos a un mejor precio. Bueno, ya estas relaciones las vamos a situar en los Pirineos, y hace un tiempo establecimos esta categorización, que quizás es discutible, pero que nos fue útil en su momento, y establecimos como 4 zonas en los Pirineos. Una sería la costa vasca, que es la que tiene un carácter más urbano, ¿no? Hay más densidad y por tanto hay más relación de movimientos por razón de trabajo, de compras, etc. Y también es una zona donde hay actividad turística importante, unos espacios naturales costeros y luego el Bidasoa propiamente, que merecen ser cuidados, ¿no? Y por tanto se trabaja en ello, hay cooperación importante en ello. Y después tienen el Euskotren, que es un tren que cruza la frontera, también se ha facilitado la compra de tickets, los horarios, etc., ¿no? Luego, por todo lo contrario, tendríamos esta zona central, que sería la parte navarra y sobre todo la zona de Aragón, la zona donde el Pirineo se alza a mayor altura y por tanto necesariamente las comunicaciones son más difíciles entre una parte y la otra de la frontera. Por tanto, realidades muy diferentes, las relaciones son más esporádicas, ¿no?
Y vamos a ver relaciones, pues las tradicionales de tipo de mercados agrarios, ¿no? Que se cruzaba de una parte a la otra, se compartían productos, etc. Y luego relaciones que ahora han aparecido, que tienen que ver con el turismo en las zonas de montaña, he puesto deporte por aquello de las cursas, las carreras de montaña, ¿no? y actividades de otro tipo, ¿no? Ciclismo, también lo he puesto en algún otro sitio, ¿no? Los Pirineos catalanes pues tienen ya un descenso de alturas y las facilidades pues son algo más. Y insisto en la excepcionalidad del caso de la Cerdaña. Elementos que aquí quizá destacan, por supuesto, también el turismo, por supuesto las actividades agrarias se mantienen como elemento de relación, pero, por ejemplo, el tema del patrimonio cultural es algo que ya vamos a ver que hay mucha cooperación al respecto entre un lado y otro de la frontera. Y un tema que ha surgido en la parte catalana, porque hubo un movimiento muy significativo en esta parte de frontera, es las rutas del exilio de la Guerra Civil Española. ¿De acuerdo? La parte catalana fue una de las salidas importantes por donde marchó mucha gente que huyó del avance de las tropas franquistas, ¿no? Y esto se está tematizando con una voluntad, evidentemente, de recuerdo histórico y también una finalidad de atractivo turístico. Tenemos el caso del Valle de Arán, recordarlo. Hemos hablado del aranés como dialecto del occitano singular, pero también recordar que sucede que tiene esta orientación hacia el norte, a diferencia del resto de la parte sur de la frontera pirenaica. Y en la costa catalana, pues antes he hablado de tabacos y alcohol y gasolina, ¿no? Es una zona menos urbanizada que la parte vasca, aunque ya es en la zona litoral, y, por ejemplo, hay relaciones por los temas de pesca, porque los espacios, eso pasará también en la parte vasca, ¿no? Los espacios de pesca tienden a confluir y, por tanto, hay que ponerse de acuerdo entre pescadores de una parte y la otra para no generar conflictos. Bueno, por supuesto, en todos ellos, las relaciones familiares, el tema de los idiomas que ya mencioné, etc. Aquí he puesto un ejemplo, que es el de Canfranc, Feria del Queso y Productos del Pirineo, en Canfranc, una cita transfronteriza con sabor, que es de este año y hace unos años que se está dando. Y, como dice Canfranc Estación, fijaros en el detalle, acoge sábado 2 y domingo 3 una fiesta gastronómica y cultural. En la explanada norte de la estación internacional acogerá la Feria del Queso y Mercado de Productores y Artesanos, organizada por la Asociación Francesa La Main à la Pâte, las manos en la pasta, o en la masa, diríamos nosotros. Dentro del festival, la montaña, su gente, sus pueblos. Luego los productos. Durante esos 2 días, visitantes vecinos podrán disfrutar de un mercado franco-español con lo mejor de la producción artesanal, quesos, vinos embutidos, mieles, pastelería, ¿vale? Fijaros un poco en la referencia a la estación de Canfranc, una estación que tenía que haber sido una gran estación internacional que comunicara por ferrocarril a Madrid con París, por decirlo así, por el Pirineo central, y este es un eje que no se ha terminado de desarrollar. Llegó a funcionar esta línea, se inauguró en los años 20, pero después vino la guerra, vino el aislamiento de España, ¿no? Durante la dictadura, etc. Y esta línea no se cuidó. En los años 70 hubo un accidente ferroviario y se decidió cerrar. Hay numerosos estudios para abrirse. Ahora se ha restaurado la estación y hay un hotel de lujo en la estación. Un hotel de lujo y luego espacios de uso comunitario, porque es enorme, el hotel no lo cubre todo, ni mucho menos. Muy interesante de visitar. Ya saltamos de las relaciones a la cooperación, última parte de la conferencia, ánimo. Estamos
en una relación que os digo que es una relación institucional. Y en estos momentos es una relación, esta cooperación, que tiene un carácter europeo, que parte de unas normas, de unas reglas de juego que son para el conjunto de Europa. ¿De acuerdo? La cooperación transfronteriza forma parte de un objetivo europeo, y cuando digo objetivo no es un objetivo genérico, sino que tiene un rango institucional muy alto, la palabra objetivo, y por tanto tiene una gran significación, que es la cooperación territorial europea, que tiene otras patas que no explicaré, esta transnacional y la interregional. Pero esto todavía lo podemos enmarcar en una idea más amplia, ahora sí el objetivo en genérico, que es la política de cohesión europea, o lo que hoy llamamos política regional europea, que es una política esencialmente dirigida al equilibrio del conjunto del territorio europeo. Por tanto, es una política de planificación territorial. Territorial en el sentido no solo físico del territorio, sino económico, social, etc. Esto es la política de cohesión. Y, por tanto, la cooperación transfronteriza forma parte de esta idea de equilibrio territorial, entendiendo que las fronteras son concebidas como espacios periféricos respecto a los centros de cada estado. Bueno, si vamos a la evolución de la cooperación, dos fases para simplificar mucho. Esto empieza con los mismos inicios de la Comunidad Europea, pero toma un gran empuje en los años 80, cuando empieza a hacerse algunos acuerdos aceptados por el conjunto de los estados de la Comunidad Europea, pero también otros, que son el Convenio Marco de 1980 y luego una Carta de las Regiones Fronterizas y Transfronterizas. En estos dos acuerdos se hace legal por primera vez la posibilidad de que instituciones que no son los gobiernos estatales puedan tener acuerdos, hacer negociaciones con otras instituciones de otros países de esta zona. Por tanto, se consigue pasar la barrera de que estas relaciones estaban en el terreno de las relaciones internacionales. Se da acceso a los municipios, a las comunidades autónomas, por tanto es muy, muy importante esto. Esto luego lo firmaron todos los estados, ¿no? Y lo firmaron en acuerdos bilaterales entre sus zonas fronterizas para ratificarlo. Esto lo impulsó no la Comunidad Europea, sino el Consejo de Europa. El Consejo de Europa, que todavía existe, en esta época tenía una gran importancia porque hacía de espacio de diálogo no solo entre los países de la Comunidad Europea, sino entre muchos otros de Europa que estaban interesados en tener relaciones, ¿no? Y, por ejemplo, es el Consejo de Europa que establece o permite crear la Comunidad de Trabajo de los Pirineos en el año 83 entre las regiones fronterizas de España y Francia en el Pirineo. Esta comunidad de trabajo, que todavía existe, empezó antes de que España entrara en la Unión Europea. Y por tanto, el trabajo del Consejo de Europa fue muy importante para preparar precisamente estos territorios para cuando se entrara en la Unión, y de repente algunas barreras fronterizas, no todas todavía, se empezarán a levantar, lo cual podía tener consecuencias económicas, etcétera, a ambos lados de la frontera. Y bueno, luego los felices 90, sobre todo para los países mediterráneos. Luego, quizá para los países del este, diríamos los felices 2000. Interreg es un conjunto de programas de financiación europea que han servido para precisamente impulsar proyectos y acuerdos estables en zonas de frontera. Este Interreg en realidad cubre las diferentes patas que mencionaba antes de la cooperación territorial.
una pata importante, la más importante en términos económicos es la transfronteriza. Ahora vamos por el 6º programa Interreg, que duran 7 años normalmente. Al principio quizá el primero no tanto. Es muy importante Interreg. Esto permitió desembarcar mucho dinero y llevar a cabo muchos proyectos. Uno de los más caros que ha financiado Interreg es el Hospital Transfronterizo de la Sardaña, pero con diferencia de muchos otros. Puso mucho dinero. Los que pusieron dinero en el hospital ya los acabarán de explicar, pero viene un poco a cuento. Fue, por una parte, la Generalitat de Cataluña, el gobierno autónomo catalán, porque es el que tiene las competencias en sanidad, y en cambio por la parte francesa el Estado francés, porque es el que tiene las competencias en Francia. Bien, por tanto, esto es el espacio de la comunidad de trabajo de los Pirineos. Y si pasamos un poco al funcionamiento de la cooperación, ¿ven fatal o picho? Vale. Si pasamos al funcionamiento de la cooperación, tenemos que decir que, como en otros campos en los que trabaja la Unión Europea haciendo financiación, esto se organiza a través de los llamados programas operativos. En el caso de las fronteras, cada programa operativo, es interesante saber que corresponde a una frontera concreta entre 2 países, a veces 3 países. Hemos visto que hay fronteras trinacionales. En el caso de España tenemos el programa operativo, son las siglas, de cooperación transfronteriza entre España, Francia, Andorra, POCTEFA. Y después tenemos el de Portugal, España-Portugal, ¿de acuerdo? Esto os he puesto aquí, abajo veis el portal del POCTEFA. Cuando vayáis al portal encontráis estas pestañas, que las dejé expresamente, porque hay, por ejemplo, esta pestaña de proyectos para poder reconocer un montón de proyectos que están en los Pirineos. Es un ejercicio que a lo mejor podéis ver cuáles se están dando en la zona en vuestra zona de estudio, ¿no? La base de datos europea es esta de KIP, que también recoge los proyectos de todos los programas operativos, ¿de acuerdo? De toda la cooperación territorial, no solo la transfronteriza, por tanto es muy, muy completo. Y después esta asociación francesa oficial, no es una asociación privada, que es la misión, es una agencia, la Misión Operacional Transfrontalier, que es una agencia que ha trabajado mucho, no solo con las fronteras de Francia, con sus vecinos, sino con toda Europa. En realidad es un lobby del gobierno francés para controlar y orientar las políticas europeas que tienen que ver con la cooperación transfronteriza. Es decir, realmente es una organización muy interesante, por otra parte, muy eficiente, y que ha generado ideas muy útiles que han hecho avanzar la cooperación en Francia. Estaría bien tener algo parecido por aquí. Vamos ya a algunos casos de... Claro, me pasé, no vamos todavía. Donde tenemos aquí 2 tipos de funcionamiento, si vamos a ver los agentes. Por una parte, las asociaciones estables, y empezaréis a oír nombres como euroregiones, eurodistritos de escala más pequeña, eurociudades cuando son espacios urbanos. Pero también tenemos asociaciones en infraestructuras. Por ejemplo, hemos hablado de aeropuertos y hemos hablado de hospitales. Y tenemos también asociaciones que son parques naturales. Ya hemos visto también alguno. La Unión Europea les da también una cobertura legal, y vais a ver que el Hospital de la Sardaña, por ejemplo, es una agrupación europea de cooperación territorial. Esta es una fórmula legal que permite trabajar con este problema de las relaciones internacionales. Ayuda un poco, tampoco mucho, pero algo es. Pero después, en realidad, la mayoría de proyectos
y de relaciones institucionales no las hacen estas organizaciones estables, sino, por ejemplo, municipios de una parte y de la otra de la frontera que deciden compartir sus estudiantes para que pasen temporadas, por ejemplo, unos estudiando francés, los otros español o catalán, etcétera, ¿no? Y establecen unos acuerdos entre ellos sin formar ningún tipo de relación estable. Pues este tipo de acuerdos, de convenios, son la mayoría de la cooperación transfronteriza, que lo tengamos presente. Vale, pues ya vamos a estos casos. Voy muy rápido ya. Venga, este caso histórico de una región que ha cambiado muchas veces de frontera, Silesia, entre Polonia y Chequia. No lo voy a detallar, hay una escala regional y una escala más local, comarcal. Hoy tenemos desde 1998, tenemos una eurorregión de Silesia y una eurorregión de Szczecin, Český Těšín, que trabajan conjuntamente, porque el sentimiento común de Silesia es bastante fuerte en esta zona, ¿no? Pues, por tanto, zonas de colaboración en países que hace poco estaban todavía fuera de Europa. Entraron y se pusieron manos a la obra. Este es el del IKEA, que he mencionado antes. Es un caso de cooperación de antes de la Unión Europea, ¿no? De este espacio nórdico, donde ya estos dos pueblos, aquí vemos una foto, no sé si lo veis muy bien, desde los años 60 ya trabajaban en temas culturales, educativos, ¿no? Por ejemplo, tienen una escuela desde el año 89, una escuela bilingüe en Finlandia y Suecia, dos lenguas muy diferentes, como antes también citábamos, ¿no? Y por tanto, relaciones muy intensas en estos dos lugares que están claramente institucionalizadas. Y si vamos a zonas más ya de montaña o rurales, ¿no? Vamos a mencionar un espacio parecido al que antes hablábamos de Chamonix, el Espace Mont Blanc, ¿no? Que es alrededor de la montaña, 3 países que necesitan ponerse de acuerdo y tienen una organización muy desarrollada, no solo para temas turísticos, sino de preservación ambiental, de transportes, etcétera, en muchos terrenos. Otro proyecto muy diferente, en este caso un proyecto, no una asociación, el proyecto ReCereal, no sé cómo se pronunciaría en original, pero es en este caso en Italia y Austria, universidades otra vez próximas que trabajan en producir nuevas modalidades de cereales aptas para el consumo de productos sin gluten, cereales sin gluten, de este mercado que está creciendo y que es tan necesario para tanta gente. Y aquí abajo tendríamos, entre España y Portugal, este proyecto de la raya seca en los parques naturales de Jerez-Xurés, que es una zona pues, también de parque natural, como decía, que la gestionan básicamente para promover un turismo más sostenible. Este sería un poco el objetivo. Este mapa de Francia nos pinta un montón de etiquetas. Tenemos estos mapas para toda Europa que nos indican que prácticamente todas las fronteras europeas internas están cubiertas por espacios de este tipo de cooperación. Si nos vamos aquí a la zona de los Pirineos, encontramos algunos parques naturales, como son las etiquetas verdes, alguna infraestructura, está el Espace Portalet, que se refiere a un paso entre Francia y la parte de Aragón, etcétera, ¿no? Tenemos unas cuantas situadas en esta zona y tenemos también el Hospital Transfronterizo de la Sardaña. Y ya, última diapositiva, unos proyectos, unas asociaciones que están en el Pirineo,
para empezar, arriba de todo, la semana pasada creo que fue, la Societat Catalana de Geografía hizo una visita precisamente a este espacio, País d'Art i d'Història Transfronterer, Pays d'Art et d'Histoire Transfrontalier, de los valles catalanes, de una parte y la otra de la frontera. Esto no llega a la Cerdaña, sino que más bien está en el Pirineo más oriental catalán. Se dedican principalmente al tema del patrimonio cultural. Luego tenemos un proyecto muy interesante para el conjunto de los Pirineos, que es el proyecto Petra, que se dedica a promover el oficio y a preservar el oficio de construcción en piedra seca. Muy interesante también. Forma parte de estos oficios tradicionales que hay un gran interés para conservar, porque no solo como patrimonio del pasado, sino como proyección por las utilidades que podamos llegar a ver en el futuro. Tenemos este Belarruat, dedicado muy específicamente a dos refugios de montaña, uno en la parte navarra y otra en la parte francesa, dos refugios que se están fomentando no solo para acoger a excursionistas, como albergue de excursionistas, sino como centros de promoción y de observación de la fauna pirenaica. Y a partir de estos refugios se está estableciendo una red con otros refugios que tengan esta misma función. Y finalmente este Enjoy Pier, que dice en letra pequeña, rutas transversales de los Pirineos. Aquí hay muchos territorios a nivel provincial, a un nivel grande, que están construyendo un conjunto de rutas que cruzan de una manera organizada diferentes partes del Pirineo, ¿no? Y que pretenden pues, ayudar también, contribuir a este turismo sostenible. Encontraréis muestras de esto en la Cerdaña. Este seguramente es el nombre más acertado de todos los que hemos visto, porque dice Enjoy Pier, y cuando encontré la noticia en un diario de Navarra, iba publicitado con estos dos paisanos aquí, que realmente están disfrutando de la estancia pirenaica y quizá de estos itinerarios transfronterizos. Bueno, pues con estos ejemplos he querido acabar. Espero que os puedan ser de alguna manera útiles en el trabajo que vais a hacer y también voy a estar a disposición, ya habéis oído que soy del departamento, si en algún momento uno de estos temas os puede interesar, pues quedaré a vuestra disposición para hablarlo. Pues muchas gracias y no sé si hay tiempo para alguna pregunta o... sí.